Vamos a orar para iniciar el mensaje de hoy. Amante Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Es un día especial porque podemos acercarnos a ti, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Al abrir la Biblia y al leer el mensaje de hoy, Señor, quiero rogarte que tu Espíritu Santo sea el que impresione nuestros corazones. Que no sean mis palabras ni mis pensamientos los que se expresen en este lugar hoy, sino que pueda ser tú, Señor, el que hable a cada corazón, a cada necesidad. Entonces te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado Fe que no mueve montañas. Como cristiano, siempre uno como que se predica a uno mismo y dice, sí, hay que tener fe cuando uno no ve nada. Y le digo, Señor, yo tengo fe, yo creo que tú vas a orar y que esto va a pasar y que aquello. But honestly, really, no lo siento. O sea, tengo fe, pero no tengo ganas de tener fe. Creo que Dios está en control, pero no veo como que el Señor está haciendo nada en mi vida. Tengo fe en que Él en todo eso tiene un plan y está obrando para bien. Y aún así, no significa nada en mi vida. O sea, no genera un cambio, no afecta para nada mi vida. ¿Alguna vez ha tenido usted ese tipo de fe? ¿Fe que no mueve montañas? O sea, creemos en Dios, pero it's like fe y luego mi vida no entran en conexión. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Y quiero hablarles sobre tres tipos de fe. Tres tipos de fe. Ninguna de las tres mueven montañas. Esta historia es de la pesca milagrosa. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús está predicando, está iniciando su ministerio en el área de Galilea. Aproximadamente la fecha es el tercer semestre del año 29 después de Cristo. Y aunque Jesús ya lleva 2 años, o casi 2 años desde que se bautizó, hasta ahora está entrando en un ministerio activo en Galilea. Había pasado el primer año de su vida en un ministerio en Judea, el cual la Biblia no registra casi nada, porque los discípulos de Jesús solamente comenzaron a seguirlo perpetuamente o constantemente a tiempo completo después de esta historia. Pero Jesús, al comenzar este ministerio, ahora que se acerca, viene de cierto rechazo. Su primo, Juan el Bautista, ya lleva varios meses en la cárcel y está aquí predicando y se encuentra con uno de sus amigos, Simón. Simón conocía ya de Jesús. Llevaba 2 años conociendo de Jesús. Su hermano Andrés lo introdujo a Jesús en el tiempo, la semana después del bautismo de Jesús. Ya Simón sabía que Jesús era el Mesías, lo había aceptado como el Mesías. Pero a pesar de haber visto un par de milagros de Jesús, como en las bodas de Caná, en la cual Jesús había transformado el agua en vino, seguían en su vida normal. Simón era el director, era el CEO de una empresa que se llamaba Pedro y sus hermanos. Así se llamaba la empresa. Él era el partner mayoritario de la empresa y tenían varios barcos y varios trabajadores. Y ese día pues no les había ido bien, no habían pescado mucho. Aún así, al ver a Jesús, se saludaron: ¿qué papá? Qué bueno verte. Mira, ¿me puedes prestar una barca que yo necesito enseñar? Y esta gente está... Bueno, Jesús se sienta en la barca. Y mientras Pedro y Juan y Andrés y Santiago y Zebedeo están allí limpiando sus redes, están oyendo las palabras de Jesús.
Juan registra mucho de lo que dijo Jesús en esta particular historia, hablando del sembrador, hablando de la joya de gran precio, y los discípulos están allí alimentándose de la palabra de Cristo. Pero por alguna razón, a pesar de conocer las palabras de Cristo y de ver los milagros de Cristo, Pedro y sus amigos seguían limpiando sus redes. Ese es su trabajo. ¿Cómo se supone que tienen que comer, que alimentar a sus familias? Pedro, que tenía que mantener a su suegra también. ¿Cómo van a hacer eso si no tienen un trabajo? Es obvio que estén trabajando. Pero, ¿cómo vas a aceptar y a reconocer que Cristo es el Mesías y aún así no seguirlo? ¿Cómo puedes creer que este es aquel del cual los profetas hablaron, que viene a liberar el mundo y aún así sigues pescando, no? Por lo menos en mi mente yo siempre me he querido imaginar que si yo fuera Pedro o Juan o uno de esos apóstoles, yo hubiera hecho las cosas de alguna forma diferente. ¿Hubiera yo abandonado a Cristo? ¿Hubiera usted negado de Jesús? ¿Se hubiera dormido en el momento del Getsemaní? Viéndolo desde nuestro momento, desde nuestra perspectiva, es casi ridículo pensar, como yo, no, estos errores de estos discípulos pobrecitos. Pero al leer esto y ver mi vida hoy, mi situación, digo yo, wow, es posible que mi fe, que el nivel de fe que yo tenga es una fe que oye la palabra de Dios. Una fe que se alimenta de la palabra de Dios. Una fe que busca tener a Cristo en su vida y aún así no cambia la manera en que vive. Una fe que escuchas, que crees, pero no ha afectado tu manera de vivir. ¿Y por qué menciono esto hoy? Para mí es algo tan importante el vivir lo que digo predicar, ¿no? O por lo menos el concepto. Entender bien lo que significa ser cristiano. Eso para mí es importante el entenderlo. Pero ya cuando lo quiero llevar a la práctica me es mucho más complicado. No sé si soy el único que comparto esto. A veces conocemos tanto, entendemos tanto, sabemos tanto, que tenemos mayor verdad de la que podemos realizar y vivir. Sabemos que no debemos odiar a nuestros enemigos. Sabemos que no debemos criticar a las personas. Sabemos que debemos honrar a nuestros padres. Sabemos que debemos compartir la verdad del Evangelio a toda persona. Sabemos que debemos ayudar a los más necesitados. Y aunque seguimos buscando la palabra de Dios, aunque seguimos queriendo oír y conocer más de Dios, no ha cambiado la manera en que vivimos. Y esa fe que oye la palabra de Dios, que se alimenta de la palabra de Dios, era exactamente la que Pedro, Juan, Andrés y Santiago vivían. Una fe muy entendida, una fe muy sincera, pero que no había afectado para nada la manera de vivir. Y aún así, Cristo los seguía amando, los seguía queriendo. Dice versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón respondió y le dijo: Maestro, todas las noches hemos estado trabajando, hemos pescado, pero nada hemos cogido. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro, Simón en ese momento todavía era Simón, reconoce que Cristo es el Mesías. El término con el que se refiere a él en griego lo reconoce como su superior. Aunque él era el jefe de la compañía, le dice: Maestro, Señor, hemos pescado toda la noche. No nos ha ido bien, pero vamos a hacer. Sin embargo, solamente lleva un barco y lleva
una red. ¿No les parece interesante ese detalle? Jesús está sentado en una barca. Acaba de predicar tremendo sermón. Y ahora le dice a Pedro, hey, quiero ayudarte. Y Pedro dice, sí, Señor, está difícil, pero yo te creo. Vamos a llevar solamente un barco. Y vamos a llevar solamente una red. Andrés, let's go. Jesús quiere ir de pesca. Vamos a creer en Él. Vamos a hacer algo, pero vamos a hacer el menor esfuerzo posible. Literalmente, Pedro obedece a Cristo haciendo el menor esfuerzo posible. Y esta es la fe que echa la red. Tenemos la fe que oye, lava las redes, cree en Jesús, cree que es el Mesías, pero sigue lavando las redes porque hay que comer. Sigue lavando las redes porque hay que trabajar. Sigue lavando las redes porque el mensaje de Jesús no llena la barriga de los niños. No pone pan en la mesa. Pedro decide obedecer a Cristo. Es una fe que obedece, pero con el menor esfuerzo posible. Reconoce a Cristo como su jefe y aún así solamente lleva un barco y una red. Obviamente, un barco y una red, ¿qué le va a pasar? Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero no podía creer lo que estaba pasando. Se daba en la cabeza, porque traje la red más chiquita y la lancha más chiquita, ¿por qué no solamente traje una? Entonces hicieron señas a sus compañeros, sus colegas, los otros de la compañía de Pedro Incorporated, que estaban en la otra barca para que viniesen y los ayudaran. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Exactamente. Pedro acababa de oír la palabra de Jesús. Acababa de ser nutrido con el mensaje. Pero este mensaje que había oído por año y medio, casi 2 años, no había causado nada en su vida. Decidió obedecer a Cristo, pero haciendo el menor esfuerzo. Llevando solamente una barca, solamente una red. Y ahora, aquella pequeña fe que no, una fe mísera, le había resultado en una pesca milagrosa, a tal punto que dice la Biblia que ambas barcas se hundían. Si estos barcos aguantaban tormentas y aguantaban de todo, estamos hablando de cientos de pescados. Y de mañana, de día. Cosa ilógica para cualquier pescador, porque los peces ven la red. El punto de pescar en la noche es que el pez no vea la red. Pero el pez viendo la red, no ocurría nada. Y había algo que necesito mencionar sobre este milagro. Decía el comentador, y a mí me quedó resonando esa pregunta en la cabeza. ¿Es posible que Cristo, que puso todos esos peces en la red, haya sido el mismo que la noche anterior no permitió que pescaran algo? ¿Es posible que para hacer el milagro más espectacular, el Señor se aseguró que la noche anterior no pescara nada? Porque esta gente es profesional, tienen varios barcos, tienen varios trabajadores, tiraron la red toda la noche. ¿Cómo es posible que no agarraron ni un pescadito? Y ahora, cuando no es hora, cuando van con una barca, tienen solamente una red la primera vez y agarran tremenda pesca. Es ilógico que 12 horas después haya una cantidad de pescados y hace un rato que pescamos toda la noche y no agarramos nada. Y solamente esa pequeña duda en mi mente me hizo pensar en mi corazón. Yo creo que sí, que a veces Dios nos permite pasar por noches sin pesca, solamente para que podamos reconocer con mayor contraste la diferencia que hace en obedecer y no solamente oír lo que Cristo dice. Jesús quería, más que bendecir a la empresa de Pedro, quería
avivar en Pedro una fe que él no sabía que tenía. Quería despertar en Pedro algo que Pedro ni siquiera sabía que tenía en él. Quería demostrarle a Pedro que él estaba no solamente por encima del agua para ponerla en vino, que él estaba allí no solamente para ser un Mesías para la nación judía, sino que él era un Mesías para él, que él se interesaba en su vida y que había algo más reservado para Pedro, que solamente ser un oidor más de la palabra. Viendo eso, versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, así mismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran también compañeros de Simón. Todos se dieron cuenta allí mismo que aquel Mesías al cual habían estado oyendo por casi 2 años tenía algo más que solamente una palabra de vida. Tenía algo más que solamente la verdad. Tenía algo más que solamente el mensaje para ese tiempo. Tenía algo para ellos, para sus vidas. ¿Y por qué eso cambia la manera en que el cristiano vive su fe? ¿Por qué el saber que Dios tiene un propósito para mi vida y que quiere algo conmigo cambia mi fe? Porque sencillamente oír estas historias no puede afectar tu manera de vivir. Tú puedes conocerte, al igual que yo, todas las parábolas habidas y por haber. Puedes saber dónde queda el libro de Sofonías. ¿Ves? Pero eso no significa que en tu vida la verdad de Cristo haya cambiado nada. Puedes aún creer que Dios es capaz de hacer milagros en tu vida. Y aún así, al igual que Pedro y sus compañeros, estar limpiando tus redes, trabajando, luchando, batallando, preocupándote de dónde va a venir el trabajo, el dinero, la comida, la salud, cómo vas a salir de esto. Porque la verdad de Cristo solamente oída no tiene ningún efecto en la vida del cristiano hasta que no permites que Él entre y de hecho toque tu vida. Hasta que no permites que Él sea algo más para ti que solamente el Salvador del mundo. Hasta que no reconoces que necesitas de Él. Pero allí no termina el milagro. Versículo 10 dice: Jesús dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si leemos en los otros pasajes, los otros evangelios, San Mateo como Marcos, no mencionan ninguna pesca milagrosa. Sencillamente dice que Jesús estaba caminando junto al mar y les dijo: síganme. Y dejándolo todo, le siguieron. Pero Lucas se asegura y explica lo que acaba de pasar para poner en contexto lo que estos hombres tuvieron que dejar atrás. Lo que estos hombres abandonaron y dejaron en esa playa ese día. No era sencillamente un negocio. No era sencillamente su subsistencia. Era un milagro enorme. Era una bendición increíble. Era lo que para cualquiera de nosotros hubiera sido un testimonio poderosísimo. Dios me ha bendecido, hermanos, enormemente y mi negocio está triunfando, mi jefe ahora me quiere. I don't know qué milagro quizás hayas tenido en tu vida. Pero en ese momento, cuando Jesús decidió llamarlos, estuvieron dispuestos a dejar lo que Él mismo les había dado. O sea, Cristo les acababa de dar un milagro y ahora les dice: dejen el milagro que les acabo de dar. Todos esos pescados que les he dado, déjenme.
y síganme. ¿Podría ser eso lo que está faltando en mi caminar con Cristo? He tenido la fe para oír la palabra de Dios. Y siento yo que al seguir a Jesús he recibido grandes bendiciones del Señor. Quizás no lo queremos reconocer, pero hemos recibido una gran bendición. Estamos viviendo en una gran bendición. Pero eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere llevarnos a otro nivel. Yo creo que es el Señor obrando y hablando a mi mente y a mi corazón, tratando de decirme: Kevin, la bendición que te he dado no es todo lo que tengo para ti. Esa familia que tú tienes no es todo lo que tengo para ti. Ese trabajo que tú tienes no es lo último, la última bendición que yo tengo para ti. La salud y la vida que has vivido no es el final de la vida que yo tengo para ti. Quiero darte algo más. Y para darte algo más necesito que dejes todo eso que ya te he dado atrás. Necesito que abandones eso y me sigas a mí. No por la bendición que vaya a haber, sino porque sencillamente te estoy llamando. Te estoy llamando a dejar los pies atrás, a dejar tu vida atrás. Bendición, has estado oyendo mi palabra, has estado cumpliendo mi palabra, pero quiero que hagas algo más. Quiero que me sigas a mí. Y yo no sé qué significará eso en tu vida, mi hermano. No sé, cuando dice la Biblia, dejándolo todo, qué tengas que dejar tú atrás. Pero algo sí te voy a decir. No es suficiente el oír la palabra de Dios. No es suficiente vivir la bendición de Dios. No es suficiente levantarse en la mañana y leer la Biblia, acostarse en la noche, orar, venir a la iglesia los sábados. No es suficiente. Porque los discípulos de Jesús ya habían hecho eso y aún así no eran discípulos de Cristo. 2 años oyendo las palabras de Cristo, teniendo a Cristo en su casa, Pedro con su suegra, Juan habiendo visto los milagros de Jesús, habiendo visto la limpieza del templo. Juan era uno de los discípulos que más de cerca seguía a Jesús. Y aún así no lo habían dejado todo. No habían experimentado esa fe que no mueve montañas, pero que sí cambia vidas. Esa fe que no mueve montañas, pero sí te lleva a dejar todo atrás. Esa fe que solamente tú en tu corazón puedes experimentar cuando estás dispuesto a permitir que la palabra y el milagro de hecho afecten tu vida, lleguen a tu corazón y cambien tu manera de pensar. Y le he dicho al Señor: Padre, necesito esa fe, Señor. Mis hermanos, no podemos seguir viviendo una vida con una fe que solamente oye. No podemos seguir viviendo una vida con una fe que solamente hace el menor esfuerzo por obedecer a Cristo. Es tiempo de dejarlo todo atrás y seguirlo de corazón, creer en su palabra y permitir que esa verdad transforme, cambie, regenere nuestro diario vivir. ¿Estás dispuesto y quieres experimentar eso hoy con Cristo? Amén. ¿Quieres ir al próximo nivel y creer que Él puede hacer algo en tu vida, en tu cristianismo, en tu relación con Dios? Amén. Si estás dispuesto a hacer eso, inclina tu rostro conmigo y elevemos esta oración. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Y el mensaje de hoy en verdad es un reto a cada uno de nosotros, Señor, a dejar atrás la creencia que hemos tenido hasta ahora en tu verdad, la obediencia mínima que hasta ahora hemos llevado, Señor, en nuestra vida cristiana. Padre, tú quieres transformar nuestro ser, nuestros sueños y nuestros planes. Y si a veces toma una noche sin pesca, Padre, si toma eso para cambiar nuestra vida, para reconocer que te necesitamos y que solamente en ti hay verdadera satisfacción y esperanza de vida, Señor, pues te agradecemos por eso. Reconocemos que no somos dignos del llamado que nos haces, pero queremos aceptarlo en esta mañana y rogarte, Señor, no nos dejes si dudamos, no nos dejes si miramos para atrás a lo que tendremos que dejar atrás, dudamos en el camino, o si no sabemos qué exactamente significa seguirte a ti, Señor. Padre,
no estamos preparados, pero que queremos rogar que nos pongas en nosotros ese Espíritu, Señor. Pon tu Espíritu en mí. Dame, Señor, esa pasión por las almas, Señor. Que sea ese verdaderamente la razón de mi existir. Transfórmanos, Señor. Camina por nosotros esta semana porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.